El mundo cambió y la sustentabilidad llegó. Vivimos una transformación cultural y social. Rompamos paradigmas. Otro mundo Es posible. Se viene la evolución. Queremos un presente sostenible para lograr un futuro sustentable. Innovar Sustentabilidad Podcast. En nuestro país se produjeron 57 femicidios en cuarentena según datos del Observatorio de Femicidios, que depende de la Casa del Encuentro. El 71% de las mujeres fueron asesinadas en sus viviendas. 77 hijos quedaron sin madre como consecuencia de la violencia de género llevada a su máxima expresión. Y el 65% de los femicidas eran parejas o exparejas. Estas mujeres, parte de nuestra sociedad, tenían amigos, vecinos, compañeros de trabajo, familias. La pregunta es, ¿qué responsabilidad asumen las empresas, organizaciones sociales o instituciones públicas frente a esta otra pandemia? Conversamos con Silvana Mondino, facilitadora y asesora de empresas y organizaciones en el diagnóstico, codiseño e implementación de políticas de diversidad. Las voces que necesitas escuchar para poner en acción las palabras. Innovar Sustentabilidad Podcast. Con Patricia Lafrati. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Silvana. Contanos un poquito la realidad que hoy por hoy estamos viviendo sobre cuestiones que están relacionadas con violencia de género, violencia doméstica y este delito que no merma en cuarentena. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, por la convocatoria. Hola a todas y todos. Sí, lamentablemente es un delito que no ha mermado durante esta cuarentena, durante este aislamiento social preventivo y obligatorio. Sabemos que se han incrementado los llamados al 144, que es la línea de denuncia nacional de orientación, y esto se debe a quizás muchísimas causas. Yo creo que la principal es que están conviviendo el agresor y la víctima en la misma casa. Sabemos que el alto índice de femicidios tiene que ver por un familiar cercano. Bueno, se dan determinadas situaciones, como vos decías, que a nosotros nos hace dar cuenta que una persona, una mujer puede estar viviendo una situación de violencia doméstica. Si estamos dentro de un contexto comunitario, social, si somos vecinos de una mujer que puede estar viviendo una situación así, ¿qué es lo que podemos hacer? Por un lado, acompañar el momento. Es importante que no las dejemos solas, es muy importante. Y por otro lado, tener a mano, hay una campaña muy fuerte del Ministerio de Géneros, Diversidades y las Mujeres, y tener a mano esto, el 144, las denuncias, cómo acompañarla, cómo orientarla, para que pueda llevar adelante este momento tan complejo. Pero sí, hay muchos canales de denuncia hoy en el país que están habilitados y con refuerzo ante esta situación. Así que sí, primero sería no dejarla sola y tratar de acompañar en este momento, ¿no? Y si sos víctima o sufrís violencia de género, sabé que podés utilizar un montón de canales, no solamente el teléfono, sino mail, WhatsApp, la Fiscalía, ante el 144, y que también podés salir de tu casa a hacer la denuncia. Si bien no es excluyente que la hagas personal, por más que estemos en un contexto de pandemia, estás habilitada a salir de tu casa ante una situación de violencia. Argentina es un país que hace posible que las denuncias sean escuchadas rápidamente. Argentina es un país que tomó para sí con mucha responsabilidad a través de un corpus normativo muy innovador el tema de la violencia de género, que no es exclusiva de nuestro país, sino la región, sino otros países atraviesan índices de violencia, te diría hasta más altos. El tema de femicidios, transvesticidios y la violencia hacia las mujeres. Sí ha actuado con leyes que han sido como el norte ante situaciones de violencia, la 26485, la ley 27234, y ahora muy prontito, el 27 de mayo se ha presentado a la Cámara de Senadores y Senadoras de la Nación la ratificación del convenio 190 de la OIT, que ahí marca algunos lineamientos para las empresas y las organizaciones de qué hacer ante casos de violencia
y con algunas situaciones aprendidas que para mí son claves, ¿no? Uno cuando trabaja en las organizaciones empezás a ver estas situaciones, que no necesariamente una acción de violencia tiene que ser repetitiva para ser tomada como caso de violencia, con una situación basta, cuáles son los canales, cuáles son estas conductas, y es súper interesante también con la recomendación 206, que es del 2019, que Argentina las toma para sí y les da rango constitucional, como fue en su momento la CEDAW para nuestro país. Uh-huh. Ahora, yendo un poco al contexto organizacional, ¿no? ¿Qué responsabilidad asumen las empresas, instituciones públicas, cuando encuentran un caso con una mujer que es parte de su staff, es parte de su staff de colaboradores, que pueda estar viviendo una situación así, una situación con estas características? No solamente quizá puede llegar a ser dentro del trabajo, pero sí más que nada que lo detecta dentro de su espacio de vida, ¿no? En su casa. Sí, ahí es clave lo que vos contás, Patricia, porque las organizaciones, tanto de gestión pública como de gestión privada, tienen una alta responsabilidad. No deben ser ajenas a esto. Sabemos que sucede. Y hoy estamos trabajando culturas organizacionales en donde las empresas están observando, si querés, y están... no sería respetar, pero sí tomando muy en cuenta, sí es respetar, pero tomando muy en cuenta el desarrollo de cada una de las personas que forman parte de la organización. La responsabilidad es muy alta y es sumamente necesario que dentro de su gestión cotidiana tengan incorporado en la agenda cuestiones que tengan que velar por la seguridad de todas y por hábitos libres de violencia. Y ahí en tal sentido es un abanico muy interesante y la verdad que es súper rico de desarrollo profesional, porque no solo es, el protocolo de actuación es un muy buen producto de un montón de situaciones que a mí me encantan de desarrollar antes, ¿no? De conversaciones, de capacitaciones, de sensibilizaciones. Empezás a hablar un tema que quizás en esa empresa no estaba. Muchas veces por un caso, otras no, otras por una agenda, por una decisión de la corporación, de la empresa, o por el Estado, ¿no? El Estado Nacional tiene una ley, que es la ley llamada Ley Micaela, en donde obliga, es mandataria, a todos funcionarias y funcionarios a capacitarse en cuestiones de violencia de género. Y fue un antes y un después tomar esos datos y contarlo para mí, para mi gestión como persona que estoy dentro de una organización. Con las empresas sí, el tema de armado de protocolos, el tema del proceso, el tema del acompañamiento de la persona que es víctima, escuchar, estar al lado de, y es sumamente enriquecedor y aparte genera un impacto multiplicador increíble, porque no es solo la colaboradora, el colaborador que empieza a ver esto, sino que lo lleva a sus casas y hay otra discusión. Y para mí es el cambio organizacional más contundente cuando trabajas con los demás participando en esto. Se transforma en un espacio de cocreación, de información, de capacitación y de repensar también cuáles son de alguna forma las políticas que se quieren desarrollar en cuanto a lo que es la violencia, efectivamente, ¿no es cierto? Porque digo, ¿cómo hacer también inclusive para detectar que una mujer que capaz que no habla, que se transforma en una persona que llega más tarde o que se va más tarde del trabajo, que tiene conductas que no son habituales para esta mujer, que puede estar atravesando una situación de violencia y que en definitiva no lo quiere decir, pero que hay alguien que tiene que contener? Sí, tal cual. Y es esto también de otras acciones que la empresa puede empezar a generar, ¿no? De perpetuar determinados estereotipos, de roles, de comunicaciones, de comentarios, ¿no? Desde la publicidad, desde mi plan de comunicación, desde mi responsabilidad social a la hora de comunicar sobre esto. Y ni que hablar si es una trabajadora de mi empresa que yo puedo observar como leader people o como su superior o su compañera o compañero que tiene algo que necesita que le extiendan esa mano, ¿no? Que le extiendan la manera de decir, mira, no estás sola, puedo acompañarte en este proceso y esta es la manera que tengo de escucharte y aportar a que puedas tener una vida libre de violencia. Y ahí sí, las empresas están trabajando muy bien, muchas empresas, con estos espacios de co-creación, ¿no? Que es
muchas veces es aunar muchas de las situaciones que pasan alrededor de la organización misma, que lo hacen, que son prácticas, que lo tienen, que son acciones, que sí, pero que no están establecidas, por ejemplo, en políticas. Y el salto a la política es muy importante, porque ya es una política establecida, ya nos cuenta de que la organización está generando ese cambio cultural. Y eso es maravilloso. Qué difícil que es también trasladar este nuevo idioma a la publicidad, ¿no? Y a esas empresas que son masivas y que de alguna manera su marca también representa una política interna sobre lo que trabajan en temas de violencia de género. ¿Cuántas problemáticas han tenido muchas de estas empresas que no han sabido de alguna manera comunicarle al público, a sus clientes, cómo trabajan en políticas de género? Yo sé que vos trabajás asesorando a varias empresas. Contanos un poquito, sin dar nombres, algunos casos que vos digas, este fue un caso paradigmático. Uy, hay un montón. Y sin entrar en nombres, quizás lo que generan es... A ver, primero es un problema reputacional muy grande, porque hoy sabemos nuestro nuevo paradigma de consumo, y más estamos hablando en una pandemia que es un gran experimento social para quienes nos apasionan las organizaciones, que estamos pensando y planificando la vuelta, ¿no? ¿Qué va a pasar con la nueva normalidad, que no va a ser nada similar a lo que estábamos acostumbrados? ¿Cómo es ese diálogo, ¿no? De las marcas? ¿Cómo la consumidora y el consumidor? Acá te hago un asterisco. Hoy en Argentina las mujeres consumimos alrededor del 65% de la masa de productos y servicios que están disponibles. Va a hablar con ellos. Y hoy no compramos productos, compramos valores, compramos miradas, compramos calidad, compramos ventajas competitivas. Y es interesante hacer este cambio de mindset. Sí, cuando trabajas, por eso es interesante, y te agradezco la pregunta, cuando trabajas cuestiones de violencia y cuestiones de protocolos, yo siempre sugiero que sea como un plan integral. Está genial empezar un protocolo y resolverlo, pero que tenga como una línea de producción, si querés, como una línea de contacto con un montón de situaciones. Porque el protocolo es muy bueno, ayuda un montón y es algo necesario e imprescindible, pero también es revisar lo que hace la organización en esa línea. Porque puedo tener el mejor protocolo y tener una publicidad que sea sexista, machista, o que haga un refuerzo de estereotipos de roles, o que puede ser muy violenta. Tenemos casos de publicidades muy violentas que necesariamente las tenemos que revisar. A la luz de estos lentes de género, perspectiva de género, de la diversidad. La diversidad nos nutre y es necesario tomar en cuenta esto, ¿no? Porque el resultado es muy contrario, es como una contradicción, y lo que a mí me gusta siempre trabajar es que las empresas sean armonía, y la armonía tiene que ver con una coherencia. Si vos vas a trabajar una agenda de género, que toda tu organización esté atravesada por esto. Si no, es teamwash, y lo sabemos, y sabemos que después se cae. Pero bueno, por suerte en Argentina muchas empresas el compromiso lo toman muy en su ADN y los resultados son muy buenos. El aprendizaje, la verdad que es muy interesante, y también me ha pasado en organismos públicos o en asociaciones de la sociedad civil que toman para sí y hacen trabajos, la verdad, súper interesantes. Silvana, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, muchísimas gracias a vos, Patricia. Inmoral Sustentabilidad. Este fue un podcast de MyPod.